Buen día, tengan todos, jóvenes, un placer saludarles. Les doy nuevamente la cordial bienvenida a la segunda clase del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas INTAE. Eh, en esta ocasión, en la asignatura pues, de filosofía, eh, siempre estaremos desarrollando para los alumnos de Administración de Empresas Contaduría y Finanzas en el primer semestre. Les saluda nuevamente el licenciado Denis Zelaya. Vamos a continuar con la segunda clase. En la clase anterior, pues, estuvimos viendo nosotros lo que es la unidad número 1, el porqué de la filosofía, definición, historia y valor de la filosofía. En esta ocasión, vamos a ver la segunda unidad, quién soy, teoría sobre la naturaleza humana. Esta es la unidad con la que estaremos desarrollando la clase el día de hoy. Comenzamos con estas preguntas, unas preguntas que nos invitan a nosotros a poder realizar un pensamiento más profundo y, y que la unidad pues nos invita a reflexionar, pero también a comprender sobre el origen de la naturaleza humana, el origen del hombre. Entonces preguntamos primero quién soy y qué es el hombre. Pues nosotros podemos encontrar diferentes significados eh, y el propósito de la vida humana. Hay pensadores, hay autores, hay diferentes teorías, hay diferentes textos que a nosotros nos dan alguna referencia, dependiendo desde el punto de vista de cada uno de ellos de lo que es la naturaleza humana. Entonces nosotros poco a poco iremos descubriendo, iremos analizando algunos de ellos, no todos porque son muchos, pero por lo menos iremos viendo 6 autores o 6 teorías de las cuales pues se encuentran o nos tratan de explicar el origen de las teorías o las teorías de la naturaleza humana. Entonces podemos decir nosotros pues que el significado y el propósito de la vida humana pues que sea lo que debamos hacer y aquello que podemos realizar son cosas que quedan fundamentalmente afectadas por lo que pensamos sobre la naturaleza humana, ya sea real o verdadera. Existen muchos puntos de vista, como les digo, y estos puntos de vista de alguna manera pues son conflictivos entre ellos, de lo que realmente nos invitan o nos tratan de expresar de lo que es el origen de la naturaleza humana. Para ello pues todo esto está definido, como les dije, en teorías. Estas teorías pues son diferentes puntos de vista que conducen a diferentes conclusiones acerca de lo que debemos hacer y cómo podemos hacerlo. Pero también estos puntos de vista los definimos como creencias y estas creencias definen desde su óptica la vida humana. Y esta vida humana, pues con frecuencia nosotros la encontramos incorporada en qué cosa, pues en los diferentes modos de vida de cada uno de nosotros o de los países, de las sociedades. También la encontramos en los sistemas políticos y económicos de los países y también en las teorías de la práctica educativa, en la forma de cómo desarrollar la práctica o en la educación. Para ello, pues nosotros tenemos que tener en cuenta eh, que seguramente una de las cuestiones más importantes que cabe plantear y que depende en muy grande medida es el punto de vista sobre la naturaleza humana. Y como les digo, existen muchos puntos de vista conflictivos acerca de lo que realmente sea la naturaleza humana. Entonces, eh, todo esto conduce a diferentes conclusiones y poco a poco pues nosotros iremos aquí planteando algunas ideas dependiendo de los autores, como les mencionaba antes, y de algunos puntos de vista, libros, creencias, todo eso. Y vamos a comenzar con la número 1, el confucianismo. ¿Qué es el confucianismo? Pues un sistema político y religioso en ideas de Confucio. Confucio fue un gran filósofo que nació en China en el siglo V antes de Cristo. Pues el confucianismo pues se ocupa principalmente de la conducta moral y la vida ética y a menudo se clasifica como un sistema ético, más que una religión, se hace hincapié en lo terrenal y no lo celestial. O sea, Confucio hace más hincapié en la parte en la que el hombre por sí mismo se tiene que definir ética y moralmente.
Y nosotros encontramos tres factores, principalmente lo que es el confucianismo, o principios, ¿verdad? Que se definen el li, que podría traducirse como el decoro, la cortesía, según Confucio. Esta es la norma base del pensamiento religioso, moral y social. Tenemos el yen, que definida como la virtud de la bondad y la benevolencia, se expresa mediante la valoración de los demás independientemente de su clase, y el shunzu, la idea del verdadero caballero, es el hombre que vive de acuerdo con las normas éticas más elevadas. Tenemos ahora como número 2 el hinduismo. El hinduismo pues, es un sistema religioso originario en la India. Está conformado por una grandísima diversidad de tendencias. Sin embargo, sus elementos fundamentales son las creencias en Abraham como principio supremo universal, el karma, la reencarnación y la liberación. Podemos decir que estos son los eh, cuatro elementos fundamentales de lo que es el hinduismo. El término hinduismo pues proviene de la palabra hindú, una adaptación persa del nombre del río Sindhu a partir del siglo XIX. Se le agregó el sufijo ismo para designar el conjunto de valores, creencias y prácticas religiosas de los pueblos del Valle del Indo, ¿verdad? Por eso que dice hinduismo. Sus prácticas llamadas hinduistas pues lo conciben como un estilo de vida y una cosmogonía, y que por ello no se refiere al mismo como religión, sino como sanata dharma, que quiere decir tradición o camino eterno. Ustedes van a encontrar en algunas de estas teorías y autores, eh, a veces puntos de vista desde, desde conceptos religiosos que nos tratan de explicar la naturaleza del ser humano, el origen, unos de manera muy clara y otros con unas ideas aún no tan definidas, pero que le están dando o lo están buscando un sentido. Ahora bien, tenemos el número 3, la Biblia, que creo que este es el más conocido por ustedes. Pues la Biblia, ustedes saben que es ese libro que organiza, ya sea en el Nuevo o el Antiguo Testamento, pues el conjunto de testimonios, el conjunto de, de pasajes que nos inducen a nosotros a poder comprender o interpretar o comprender, ¿sí? La vida del ser humano desde el momento en el cual, pues, Dios lo, lo, lo encamina al hombre como ese ser creado a su imagen y semejanza y que, pues, es el encargado de poder estar en este mundo y poder de alguna manera poblarlo, reproducirse y hacer la voluntad que en él, pues, se adquiere. ¿Qué es lo que busca el hombre? Pues busca establecer una relación con Dios. Ese es uno de los principales objetivos pues, de la Biblia. En la Biblia pues nosotros encontramos eh, muchos pasajes, encontramos eh, muchos artículos o momentos en los cuales pues hechos en la historia que nos tratan de comprender un poco o nos dan a comprender un poco sobre lo que ha sido pues ¿cómo les digo? Este camino, esta historia del ser humano. Eso pues a nosotros nos da una referencia de lo que podemos y lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Eh, Como yo les digo, pues el cristianismo principalmente, ¿verdad? Que es la que se encarga de ir desarrollando durante los 2000 años de su historia, pues, y la situación actual es quizá particularmente confusa, pues hay grandes desacuerdos sobre los cuales sean las doctrinas esenciales. Dentro de las tres grandes divisiones que nosotros encontramos en la Biblia, pues tenemos el catolicismo, eh, la ortodoxia oriental, perdón, y el protestantismo. Hay muchas más subdivisiones e incluso dentro de cada una de ellas, pues encontramos diferencias en la doctrina, pero todos, como les decía, todos reconocen lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en alguna medida
los primeros credos de la iglesia. Ahora, otro factor, pues, que la Biblia, o por medio de la Biblia, pues nosotros tratamos de comprender, es que el hombre es algo distinto de la creación. O sea, el hombre es ese elemento que hace distinto y que de alguna manera trata de poder desarrollar la vida en este mundo. También el cristianismo, podemos decir que eh, también el objetivo principal del ser humano por medio del cristianismo es la supervivencia del alma inmaterial. O sea, inmaterial nos referimos después de la muerte, el alma que nosotros tenemos, poseemos, ¿verdad? En la creencia de esta religión que nosotros tenemos y que hay una vida después de la muerte. Entonces es la supervivencia de esta alma que nosotros tenemos después de haber fallecido, después de morir. Ese es uno de los principales objetivos, lo que nosotros también conocemos como la resurrección. Y pues lo más importante es la consecución del fin verdadero de la vida, que es el amor a Dios. El amor a Dios, pues, como ustedes saben, es ese fin verdadero y que por medio de él, pues nosotros vamos a encontrar la vida eterna, vamos a poder resucitar y estar en paz con él y poder gozar de un tiempo excepcional. Ahora bien, aquí ya encontramos a un autor, Platón. Platón, como ustedes saben, y lo vimos en la clase anterior, Platón es un filósofo griego de los clásicos, de los más importantes, el cual pues él empieza a establecer un dualismo en el hombre, un cuerpo perecedero y un alma valiosa, eterna e indestructible. Esos son los dos elementos que Platón destaca. Y Platón sostenía que es el alma y no el cuerpo la que alcanza el conocimiento de las ideas y a la que concierne la ética. Platón considera que el alma tiene tres partes. ¿Cuáles son? Un deseo o apetito que hace o que hace un mandato por la propia necesidad del hombre. Una razón que provoca el desarrollo de una idea y ánimo que autofirma a la razón. Estos son los tres elementos o las tres partes que considera importantes Platón dentro de lo que es la naturaleza del ser humano. Ahora bien, vamos a ver otro autor. O, en este caso, disculpen ahí el error, es teoría, no es teoría, es teoría darwiniana. Ahí disculpen el error, lo corrigen ustedes. La teoría darwiniana, como su nombre lo indica, pues, eh, es un conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por un naturalista, pues, de origen británico, Charles Darwin. No sé, tal vez si ustedes lo han escuchado, muy famoso. Él tiene, o él publicó un libro o tratado que llama El origen de las especies, que esto vino a revolucionar el mundo entero de la ciencia, porque él vino a dar otra perspectiva, otra idea de cómo se ha ido desarrollando el ser humano, la naturaleza, la evolución del mundo. Entonces, él explica pues el origen de la diversidad de la vida y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo. Como les digo, se le reconoce como teoría sobre el origen de las especies. Y podemos encontrar tres puntos importantes en este apartado: el transformismo, la diversificación y la adaptación de la vida y la selección natural. Esos son los tres elementos que nosotros podemos encontrar en la teoría darwiniana. Como les digo, ahí hay que corregir arriba y pues este señor, pues este científico viajó y anduvo por alrededor del mundo y especialmente estuvo en la isla Galápagos, en lo que es Ecuador, conociendo un poco sobre las especies que se encontraban en esa zona y que eran exclusivas y que en ningún otro lado pues se podían observar, y que él pues mediante el estudio, la observación, la experimentación fue desarrollando su teoría hasta publicar pues este libro muy importante hoy en día y que ha redefinido pues la forma de ver las cosas y de poder estudiarlas también. Ahora, como número 6 tenemos Karl Marx.
Este autor pues desarrolla una teoría sistemática de la naturaleza humana. Eh, no la desarrolló como tal, ¿verdad? Pero sí hizo algunas contribuciones de un valor permanente, no solo en sus primeros escritos filosóficos, sino también en sus obras científicas de madurez. Primero, pues lo que él hizo fue demostrar cómo la naturaleza humana podía construirse como un concepto dinámico, histórico, ¿verdad? Ustedes saben que a través de la historia el hombre ha ido evolucionando, ha ido desarrollando y en diferentes contextos y épocas de la historia, pues ha ido por medio de diferentes hechos construyendo y a la vez, pues, madurando en ese proceso. Y él es lo que hace eso, ¿verdad? Mediante, mediante ese dinamismo histórico, pues él va construyendo el concepto sin deslizarse hacia lo relativismo, o sea, hacia una hecho, sino que el concepto pues debe comprender, dice, a la vez elementos invariables, como les digo, que varían dependiendo de la época. Él no se enfoca en un momento en específico, sino que él va analizando todo eso. Y como dice uno de sus grandes obras, pues El Capital es un libro muy interesante. Si se quiere juzgar, dice, todos los actos humanos, sus movimientos, sus relaciones, etcétera, de acuerdo con el principio de la utilidad, hay que ocuparse primero de la naturaleza humana en general y después de la naturaleza humana modificada por la época histórica. Eso es lo que él nos trata de entender, que hay que ver y juzgar la naturaleza del ser humano dependiendo de la época en la cual se está dando los hechos. Y así, y se van creando ese concepto, no definiéndolo uno como tal, sino que a medida que va transcurriendo el tiempo, pues se va dando se va dando cuenta o se va dando la idea de lo que es la naturaleza humana dependiendo de los momentos, de los contextos y de los hechos. También Karl Marx, pues, él dice que su punto de partida de las investigaciones es la convicción materialista humanista, sabe que el hombre es una parte de la naturaleza, un ser natural vivo que solo puede subsistir por su constante intercambio o metabolismo con la naturaleza mediante su actividad vital. O sea, es que el ser humano solo puede existir mediante ese intercambio con lo que lo rodea, con la naturaleza. Es la única manera de subsistir y dependiendo de eso es que podemos ir dándole un sentido, un concepto, una teoría a lo que es la naturaleza humana. Estos son 6 de los principales autores, de las principales creencias, corrientes, ideas, podemos decir pensamientos sobre las teorías eh, de la naturaleza humana. Hay mucho más. Podemos encontrar la teoría de Aristóteles, podemos encontrar la de otros grandes, como les digo, autores que van definiendo la naturaleza humana dependiendo de diferentes situaciones y puntos de vista. Pero estos son los 6 que nosotros vamos a destacar en esta clase. Ahora bien, vamos a desarrollar una actividad. En este punto, pues nosotros realizaremos un cuadro comparativo de los diferentes autores o teorías de la naturaleza humana antes descritas. El cuadro ustedes lo van a estructurar de la siguiente manera. Vamos a poner el nombre de la teoría o autor, año o época y las principales ideas o conceptos. ¿Va? Por ejemplo, tenemos nombre de teoría o autor de Confucio, año o época, pues China en el siglo V antes de Cristo. Y las principales ideas o conceptos, pues que el confucianismo se ocupa principalmente de la conducta moral y la vida ética y a menudo se clasifica como un sistema ético más que una religión. Se hace hincapié en lo terrenal, no lo celestial. Así vamos a ir desarrollando nosotros cada una de las teorías o los autores que acabamos de enunciar anteriormente. Ahora bien, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de la clase? Podemos decir pues que la naturaleza humana en el concepto filosófico, estamos hablando del concepto filosófico, según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas, inherentes, que incluyen formas de pensar, sentir y actuar, o sea que nos pertenecen, que son exclusivas de nosotros, nuestra forma de pensar, de sentir y actuar.
son características del ser humano. Recuerden que todo esto va dependiendo del autor, del punto de vista, de cómo enfoca o cómo ellos miran la naturaleza en el ser humano. Y en base a eso, pues, se van creando pensamientos. Entonces, de igual manera, nosotros podemos decir que las teorías de la naturaleza humana, ¿qué son? Son un conjunto organizado de ideas, ¿verdad? Que nos quieren explicar el origen del ser humano, deducidas a partir de la observación, la experiencia, creencias, razonamiento, entre otros factores. Esas son las teorías de la naturaleza humana, pues. Un conjunto que cada autor de sus ideas, de sus pensamientos, y en base a eso, pues nos quieren ir dando definiciones o dando explicaciones de lo que es o de dónde viene el origen del hombre, su naturaleza, su forma de actuar, de desarrollarse y de poder desenvolverse en este mundo, ¿verdad? Entonces, esas son las teorías de la naturaleza humana. Podemos, como les digo, encontrar muchos. Podemos encontrar la teoría de la naturaleza humana desde el punto de vista de grandes civilizaciones como la maya, la azteca, la egipcia. Podemos encontrar diferentes tipos de pensamientos, pero la idea principal de ellos o de cada uno de ellos es darnos a entender a nosotros el origen, de dónde viene el ser humano, su naturaleza humana, del por qué nos comportamos de cierta manera, del por qué somos o pensamos o actuamos de cierta forma. Eso es lo que nos quiere dar a entender las teorías de la naturaleza humana. Entonces, ahora bien, vamos a hacer la cuarta actividad, que ustedes en su cuaderno pues van a realizar un resumen de media página nada más con sus propias palabras sobre lo que comprendió de las teorías de la naturaleza humana. Lo más importante es lo que usted destaca de lo que se pudo observar en la clase y los elementos que para usted o para que cada uno de nosotros son los más importantes. Y esto pues, como les digo, lo realicen en su cuaderno para que posteriormente ustedes le van a tomar una fotografía y la puedan subir a un enlace que se les compartirá. Todavía no se les ha compartido, sino que posteriormente, más adelante, se va a realizar. Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente clase. Feliz tarde.